Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos siguen, desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Economía y desarrollo. Hoy, miércoles 4 de agosto, 4 de septiembre 2024. Bueno, pues tenemos una batería de noticias frescas, tanto de la economía internacional como algunas de la economía local, en este caso la economía peruana. Una de las noticias que fue recogida esta mañana, algunos medios replican esta mañana, pero que noticia del día de ayer, es Bloomberg. Bloomberg recoge la noticia esta de que la tasa de inflación en la eurozona ha caído de una manera espectacular. Señala concretamente, la tasa de inflación se ha desplomado a niveles más bajos desde el año 2021. Lo que refuerza el argumento a favor de otro récord de tasas que debe llevar adelante el Banco Central Europeo. Recordar que la tasa actual de referencia que maneja el Banco Europeo está en 4,25%. Concretamente, el índice de precios al consumidor aumentó, en este caso, a agosto de este año, en 2,2%, cuando el junio pasado estuvo en 2,6%. Claramente, esto es una reducción de 2 puntos básicos. Luego, la inflación subyacente, esa inflación que excluye alimentos y energía, pasó de 2,9 a 2,8% en el mes de agosto. Insisto, estos datos refuerzan la idea, según Eurostat, de que estamos ante otro próximo recorte que debe ser seguramente durante este mes de septiembre en la Unión Europea. La pregunta es ¿por qué esta caída tan fuerte de la tasa de inflación? Pues simplemente la economía europea está en un proceso de enfriamiento, un proceso de ralentización importante, y eso es simplemente el indicativo de esa caída de precios porque no hay demanda, no hay consumo, no hay inversión. Y el caso más, digamos, representativo de esa situación de crisis económica es Alemania. Alemania es la que está pasando francamente mal y como consecuencia de esa situación, los precios globalmente, según Eurostat, está en este momento en 2,2%. Luego, una noticia que me parece igualmente importante, que quería yo compartir con ustedes, se refiere a la tasa de desempleo en China. La tasa de desempleo global, en este momento, datos a junio de la Oficina Nacional de Estadística de ese país, está en 6%. Sin embargo, la tasa de desempleo juvenil está en 13,2%. Aquí hay que matizar. El año pasado, en diciembre y noviembre, dicha tasa estuvo en torno a 20% y que ahora mismo esa tasa juvenil que abarca jóvenes de 16 a 24 años está en 13,2%. Aún así, es todavía el doble de esa tasa de desempleo general. Lo interesante de esto es que en los últimos meses el gobierno chino ha cambiado la metodología de cálculo de la tasa de desempleo en ese país. ¿Y cuál es ese cambio? Pues simplemente resulta que hasta el año pasado, en esas encuestas de desempleo, se incluía a los jóvenes que también estaban estudiando en las universidades y haciendo carreras de pregrado o posgrado. Pero en la nueva metodología, que creo que es la que refleja mejor la situación de empleo juvenil, se excluye en esas estadísticas a todos los jóvenes que están actualmente llevando estudios universitarios en ese rango de edad de 16 a 24 años. Así que es una excelente noticia para los chinos. Esa tendencia decreciente de la tasa de desempleo juvenil es un tema muy importante para ese país. ¿Qué se tiene ahora con respecto a los BRICS, del que se habla mucho, del que a veces no se entiende muy bien? El año pasado, exactamente en abril del año 2023, el Fondo Monetario Internacional publicó un dato interesante. Un dato referido a la evolución de la economía mundial entre el año 2023 y 2028, y más concretamente con el título de Contribución al Crecimiento Económico Mundial. Según esa información, periodo 2023-2028, de la contribución de los países a la economía mundial, los resultados fueron los siguientes.
China representaba para el Fondo Monetario Internacional el 22,6% de la economía global. En segundo lugar, el país que más aportaba a la economía global era India, con 12,9%. Y en tercer lugar, Estados Unidos con 11,5%. Bastante lejos, Indonesia, cuarto puesto, Alemania, quinto puesto, Turquía, Japón, Rusia y así sucesivamente. ¿Dónde está la novedad? Acaba de anunciarse en Europa, y los distintos medios lo han recogido, acerca de esa decisión que ha tomado el gobierno turco. Repito, Turquía está considerado como la cuarta o quinta economía más importante del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional que luego publica Bloomberg. Resulta que ha decidido formar parte de los BRICS. Si Turquía se suma a los BRICS, evidentemente la economía de ese bloque seguramente superará largamente a la economía del G7, del grupo de los 7 países más desarrollados del mundo. Así que eso está dando mucho que hablar estos últimos días, esa decisión de tener la membresía, de formar parte de los BRICS por parte de Turquía. Turquía se va aportando poco a poco de Occidente y se va inclinando más hacia países que forman parte de los BRICS: China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Así que así está el escenario económico. En resumen, la primera economía mundial, mejor dicho, la que más contribuye a la economía mundial por tamaño, es China. Repito, con 22,6%. Segundo, India, con 12,9%. Y tercero, Estados Unidos, con 11,5%. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más tenemos? Bueno, que también es bueno que lo conozcan. Esta semana, los mercados bursátiles se han comportado de una manera bastante curiosa. Pero la nota discordante de ese mercado la dio esta empresa de alta tecnología, esta famosa NVIDIA. NVIDIA va de récord en récord, pero el que ha batido este martes, el día de ayer, es realmente negativo, nada bueno. El gigante de las microprocesadoras, la estrella de la inteligencia artificial, también se conoce así, una de las 7 hermanas, sufrió el desplome histórico con una caída de 9,5% de sus acciones en la bolsa de valores de los Estados Unidos. En términos absolutos, esta caída de 9,5% significa, fíjense ustedes, 278.900 millones de dólares. Y si eso lo convertimos en euros, esto pasa a 252.400 millones de euros. NVIDIA está dando mucho que hablar estos últimos días, y que aparentemente esta caída puede haberse debido a que los estados financieros que fueron presentados días atrás no recogen los resultados que se esperaban. Fueron resultados decepcionantes para los inversionistas de esta empresa, y como consecuencia de esos resultados nada buenos es que han caído las acciones de esta empresa y no se sabe qué pasará durante lo que resta este ejercicio 2024. Y ya un poquito para terminar las noticias internacionales. Acaba de publicar la FED de Atlanta, el GDP Now, en la que cada mes ofrece información acerca del crecimiento de los Estados Unidos. Resulta que los datos son realmente decepcionantes. Según el pronóstico del Banco de Atlanta, la economía de los Estados Unidos este año 2024 llegaría apenas a 2%. Sin embargo, hay otro, digamos, pronóstico más pesimista. Hay los famosos consensos, analistas económicos que son encuestados por el Banco de Atlanta, por la FED del Banco de Atlanta, y estos analistas en consensos dicen que la economía de los Estados Unidos este año llegaría apenas a 1,7%. Clarísimamente una caída evidente, un enfriamiento de esa economía, y que eso seguramente provocará en este mes el recorte de las tasas de interés de los Estados Unidos, que actualmente está en 5,5%. Y ese recorte simplemente se debe
repito, a esa caída de la economía, a esa falta de inversión, a falta de dinamismo de dicha economía. Pero como consecuencia de esa ralentización de la economía de los Estados Unidos, el dato que está realmente dando mucho que hablar tiene que ver con la tasa de impagos o morosidad en Estados Unidos. La tasa de morosidad o impagos en Estados Unidos en este momento está en torno a 8%, sobre todo por el uso de las famosas tarjetas de crédito que usa básicamente la clase media, los pequeños prestatarios, esos consumidores que habitualmente usan estas tarjetas, y que, repito, esa tasa de impago, esa tasa de morosidad, esas personas que no pueden pagar puntualmente sus deudas, está en este momento en un récord histórico de 8%, superando, por ejemplo, la tasa de morosidad que se dio en la famosa crisis.com y la famosa crisis financiera del año 2008. Así que ese es el escenario que hay en Estados Unidos y son señales claras de que la economía de Norteamérica está francamente atravesando una situación difícil. Y en el plano peruano, bueno, digamos plano peruano, hay un informe que sacó la CEPAL hace apenas unos 2 días atrás acerca de la productividad laboral y recoge datos de la OCDE. Suponiendo que Perú formase parte de la OCDE, cosa poco probable, porque en realidad hay que cumplir una serie de requisitos para formar parte de ese club selecto de países ricos y desarrollados, sin duda, muy difícil, ¿no? Aunque las cifras se pueden torturar y mostrar aparentemente que estamos muy bien y cumplimos con los requisitos para formar parte de la OCDE. Yo tengo mis dudas de que así sea. El país que tiene la mayor alta productividad, la mejor productividad laboral de los países miembros de la OCDE es Luxemburgo, un pequeño país europeo, que tiene una productividad laboral de $223.000. El segundo país es Irlanda, con $230.000. Y en la cola, en la hipótesis de que Perú forme parte de este selecto grupo de países, el Perú estaría con $24.000 de productividad laboral. Esta es información publicada, repito, por la CEPAL, que recoge datos de la OCDE y que, bueno, es un escenario que se crea pensando de que en algún momento Perú podía ser un país desarrollado. Bueno, pues estas son, entre otras, las noticias que quería compartir con ustedes para estar al día de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en nuestro país. Ya voy a dejar de comentar. A lo mejor con nuestra invitada de esta noche hablaremos sobre estos últimos cambios en el gabinete ministerial, que está dando algo que hablar, pero quizá no era lo que esperábamos la mayoría de los peruanos. Dicho esto, vamos allá, darle la bienvenida a nuestra invitada, a la magíster Angélica Sayán, es abogada de profesión, así que hablaremos con ella bastante acerca de la política, porque es una de las fundadoras, si no es la fundadora, del Partido de los Trabajadores y los Emprendedores. Tengo entendido que aspira a ser presidente de la República y vamos a ver cuáles son sus motivaciones y qué nos propone en el escenario de que ella fuese presidenta de la República. Así que, Angélica, bienvenida. Bienvenida a Economía y Desarrollo. Buenas noches, mi querido Alejandro. Encantada de estar en tu programa y atenta a toda la conversación del día de hoy, que va a ser muy fructífera para todo nuestro país. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a conversar, si no te importa, vamos a tutearnos. Eres la fundadora del Partido de los Trabajadores y de los Emprendedores, ¿es verdad? ¿Estoy en lo cierto? Mira, con fecha 5 de abril hemos logrado la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Somos 10 fundadores, 24 miembros del Comité Ejecutivo Nacional y tenemos 30.000 afiliados, 30.000 militantes que creen justamente que este partido va a ser la fuente que va a correspondernos en el sentido del económico, social, político, va a ser el camino y la esperanza del futuro del país, ¿no? Entonces, responsablemente estamos trabajando justamente por el desarrollo, sobre todo humano,
que es ¿cómo se llama? El sentido de nuestro partido, ¿no? Entonces, nuestro partido tiene, mira, el problema acá que existe, por ejemplo, en el Perú actualmente, es que vivimos en un momento de reduccionismo ideológico incapaz, ¿no?, de entender que existen nuevas tendencias globales y nuevos liderazgos de cambio mundial, ¿no? Entonces, es necesario para la construcción de agrupaciones políticas nuevas, como es el caso de nosotros, por ejemplo, que se cree ese pensamiento de innovación política, de integración y movilización social que nos va a permitir que dejemos atrás esos egoísmos, ese materialismo que nos invade y que no ha logrado en más de 200 años de vida republicana, con 12 constituciones que son de papel porque no se han ejecutado, logremos pues caminar hacia el cambio correcto, ¿no? El Perú no es ajeno, ¿no?, a estos nuevos cambios globales, ¿no?, porque debemos ser líderes facilitadores, líderes de cambio, que podamos ser capaces, ¿no?, de educar a nuestras comunidades en el capital financiero, en el capital saber, en la economía industrial, en la economía de servicios globales, de innovación industrial, en el negacionismo dogmático, en el capitalismo postcapitalismo, ¿no? Porque estamos en estos momentos en la era de la humanidad. Bueno, Vamos, vamos a hablar de esos temas, seguro que sí, seguro a lo largo de esta conversación. Pero quería empezar de lo básico. Nosotros también hacemos aquí en este programa pedagogía política, pedagogía económica, pedagogía social, pedagogía ambiental, pedagogía cultural. Como se trata de una candidata a la presidencia de la República, es una de las fundadoras de un partido político, empezaría preguntándote ¿qué es exactamente para ti política? Una definición sencilla de política para que nuestros oyentes, los que nos están siguiendo, puedan, digamos, entender qué es política. bueno, es muy simple de entender. Cuando nosotros hablamos de política, hablamos de ciudad, de ciudadano, de persona, ¿no? De personas que circulan dentro de un mismo territorio. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que promovemos es el patriotismo económico, ¿no? Entonces, porque para nosotros es fundamental comprender que el respeto a nuestra Carta Magna como principio fundamental y supremo es la persona humana, fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, en esa misma dirección, nosotros caminamos en un rumbo correcto. ¿Cuál ha sido el problema de esto, por ejemplo, 30 años, en el cual existen pues Pero muchos... Angélica, yo quisiera que vamos para ir para tener muchas preguntas, porque tengo ahí una batería de preguntas que me va saliendo de la mente, así que un poco para precisar, en pocas palabras, ¿cómo podrías tú definir política? Porque necesitamos tener claro eso para un poco ir abriendo camino a otros temas que seguramente esta noche vamos a conversar, Angélica, si no te importa. Ok, mira, la política básicamente está referida a la gobernabilidad, al Estado de Derecho, al orden público, ¿no? Al concepto de igualdad, de saber gobernar para quién, para la persona humana. La política básicamente está dirigida al ser social, a la función que tenemos como seres humanos de construir en base a nuestros deberes, a nuestras obligaciones, a nuestros derechos, ¿no?, los intereses y necesidades que van a contribuir al bien común, ¿no? Ya, Entonces, si ya. nosotros entendemos cuál es la verdadera base y función de la política, ¿no?, en una sociedad, vamos a caminar para lograr ese orden público, Ya. ¿no? Y el orden público... Angélica, perfecto, ya entendí y me imagino que nuestros oyentes sacarán sus propias conclusiones. Angélica, tú eres líder de un partido y me parece muy bien que haya mujeres como tú que estén empeñados en este trabajo de hacer política,
Exactamente, ¿cuál es la ideología de tu partido? ¿Nos puedes decir con cierta precisión? Bueno, nosotros básicamente perseguimos el desarrollo de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. Nosotros, bien claro, lo hemos dicho que no somos ni de izquierda ni de derecha. Nosotros somos un partido de trabajadores y emprendedores, un partido sin calco ni copia, sino creación heroica, en el cual se están integrando muchos dirigentes sociales, se estén integrando trabajadores, emprendedores, gremios nacionales y el 80% de la población nacional que requiere justamente un nuevo paradigma, un nuevo cambio social que nos permitan, lógicamente, trabajar en base a mantener una sociedad ordenada, civilizada y justa, una sociedad que cumpla con sus normas, que cumpla con sus reglas y sobre todo que cumpla lo establecido en la Constitución. Entonces, es fundamental en este momento de la historia del Perú que podamos de alguna forma crear consensos, poder conversar con todos los estamentos sociales, políticos y económicos para que de esta manera podamos lograr proyectos y programas que puedan contribuir al desarrollo económico del país. Pero acá hay que entender bien claro que existen para toda negociación, para todo entendimiento, tres actores válidos. La persona, establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, que establece que la defensa de la persona humana y el principio de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, el Estado y la empresa. El Estado y sus funcionarios deben estar subordinados a la persona humana. Pero si queremos trabajar en esa misma dirección, en la cual entendamos que hay tres actores válidos, la sociedad, el Estado y la empresa, debemos definir cuáles son los intereses, las necesidades, las obligaciones, las responsabilidades de las partes para lograr el bien común, ¿no? Entonces, esa es la línea. Angélica, ¿tú crees en las ideologías? ¿Existen ideologías en los partidos políticos o hay partidos sin ideología? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, en todo partido, la ideología que debe primar es la justicia constitucional. Entonces, nosotros prácticamente promovemos lo que es la justicia constitucional, el orden público, el orden, la solidaridad, el amor a la patria, al trabajo, ¿no? Entonces, son temas fundamentales, son principios elementales en el cual uno funda una institución. De nada nos sirve construir un partido político si no sabemos cuál es, por ejemplo, nuestro ideario, ¿no? En el cual, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra visión, por ejemplo, es ser una sociedad que prevalece un Estado de Derecho democrático, ¿no? En la que sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades de desarrollo, su máxima potencial como seres humanos. Queremos un Estado moderno, descentralizado. Hablaremos luego, Angélica, hablaremos luego acerca del Estado. Bueno, dicen que la política no es ni más ni menos la expresión concentrada de la economía. Ahora hablemos un poquito de economía. Ustedes, como partido político que aspiran a gobernar este país, ¿qué modelo económico es la que ustedes pondrían en marcha? ¿Cuál es el modelo Mira, económico que ustedes promueven, proponen en vuestro ideario, en vuestro programa de gobierno o en el plan de gobierno que ustedes seguramente en su momento lo difundirán? Pero como líder, me imagino que lo sabes y quisiera que compartas con nosotros. bueno, mira, nosotros definitivamente promovemos la economía social de mercado, pero el problema es que en estos últimos años solamente se ha aplicado la economía de mercado y se olvidaron de la parte económica. Entonces, en estos momentos, nosotros sí promovemos el modelo del patriotismo económico y proteccionismo inteligente, ¿no? Porque nuestro principio fundamental y supremo es la defensa de la persona humana organizada en la familia y la sociedad. Otro concepto que nosotros desarrollamos con respecto a la economía que promovemos es el desarrollo socioeconómico para la calidad de vida y satisfacción de las necesidades
Y esto tiene que ver con la calidad de vida en salud, educación, trabajo, bienestar general. Otro punto importante es la inversión económica interna, inteligente y sostenida, liberal y competitiva para la industrialización, el emprendimiento, la agroagricultura, la agroindustria y la tecnointeligencia para la promoción de la capacitación, ¿no?, del capital humano. Hay que Ya, promover pero me el parece muy bien, capital humano, eh, ¿no? claro, me parece muy bien, pero Angélica, un poquito, o sea, sabes que una persona que aspira a gobernar tiene que conocer economía, ¿no? Y bien, lo suficiente, porque si no, los economistas que entran a los ministerios terminan dándonos gato por liebre. Así que yo le preguntaba qué modelo económico quisieras que se ponga en marcha en tu gobierno en el hipotético caso de que fueses presidente de la República, porque hay modelos económicos distintos, hay escuelas de pensamiento económico, hay tendencias, hay adherentes, detractores. Entonces, ¿cuál es el modelo económico que propiciaría el Partido de los Trabajadores y de los Emprendedores? Nosotros nos regimos por el modelo económico de la economía social de mercado. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener que aplicar la... Eso no es un modelo. En sentido Entonces, estricto, es un modelo económico, además está, en cualquier caso, si te preguntase, ¿qué defines por economía social de mercado exactamente? ¿Qué significa para ti? esa Porque es aquí la, nos han dicho, el fujimorismo siempre nos han dicho que era una economía social de mercado, pero termina siendo más mercado que social. Entonces, ¿cómo define esa economía social de mercado el Partido de los Trabajadores y de los Emprendedores? por eso mismo, te estoy repitiendo, ese es el problema, que justamente se ha hablado mucho de economía de mercado, pero no se aplicó la parte social, la parte del bien común, la parte del estado de bienestar, la parte del desarrollo de la persona humana como fin supremo de la sociedad del Estado, el respeto al medio ambiente, ¿no? Respetando justamente la licencia social, la responsabilidad social, ¿no? Compartida y bajo los aspectos y mecanismos de control que pues sancione e incentive y certifique la buena práctica del medio ambiente. Aquí hay que entender que partiendo, por ejemplo, de quién tiene el derecho de propiedad. Por ejemplo, la tiene la comunidad, la tiene el Estado, la tiene la empresa. ¿Quién tiene el derecho de propiedad? Para de esta manera poder impulsar y desarrollar, ¿no?, los programas productivos que van a lograr el desarrollo, por ejemplo, de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, sí, en uno de los proyectos que promovemos es que queremos hacer, por ejemplo, las ciudades, las megaciudades inteligentes de desarrollo humano en las zonas de frontera, ¿no? Porque el Perú, si bien es cierto, ostenta uno de los niveles de ser de emprendedores más grande del mundo, eso no significa que sea una gran potencia en emprendimiento. Eso significa que lamentablemente no hemos logrado como Estado la competitividad nacional, ¿no?, y los factores que promueven el emprendedurismo en el Perú. Entonces, es innecesario que podamos nosotros de alguna forma promover una política de formación y reactivación e incremento de la riqueza con la participación y autogestión de las megaciudades que estamos planteando, ¿no? Y Bueno, de desarrollo eso económico. será seguramente en el programa de gobierno, seguramente lo recogerán todo eso. Angélica, bueno, vamos a cambiar un poquito de tercio. Angélica, ¿qué te parece la economía actual del país? ¿Tú nos puedes describir algunos indicadores macroeconómicos de cómo estamos, hacia dónde vamos? Mira, se está hablando de que vamos a tener a fin de año un 3% en los índices macroeconómicos, pero la realidad es que la economía solo llega a ciertos sectores, no llega a la población. Entonces, mira, qué importante es que los líderes de hoy en día seamos líderes facilitadores, en el cual podamos ser capaces de enseñar sobre el capital saber, el capital financiero, el capital de la economía de servicios globales, ¿no?, sobre la innovación política,
sobre la necesidad de la unidad, de la unificación nacional para el desarrollo humano. Qué importantes son todos estos puntos y agradezco tu programa, porque claro, eso nos permite justamente ser escuchados por diferentes personalidades y poder debatir diferentes pensamientos, ¿no? Pero es muy importante, pues, trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el codesarrollo y la autogestión en las sociedades modernas, ¿no? Sobre la base, pues, de la creación de cadenas integradas de MIPES, ¿no? Por sectores, así como de un éxodo, promover un éxodo urbano y la creación de localidades autónomas a nivel nacional, y esto va a permitir pues que lógicamente el capitalismo no sea un nuevo capitalismo después del postcapitalismo, ¿no? Entonces, y aquí de esta manera va a permitir que todos se integren a la economía real, ¿no? Y podamos ser partícipes, lógicamente, de todo el bienestar, del bien común, ¿no? Bueno, a ver, un poquito más, vamos avanzando. ¿Cuál, según ustedes, cuál debiera ser el rol del Estado en nuestra economía y naturalmente también el rol del mercado? ¿Cómo proponen ustedes, qué proponen en ese debate? Mercado, Estado, Estado, mercado. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Mira, para mí, y tú lo vas a entender mejor como economista, yo soy abogada y lo único que entiendo que no habría 250 conflictos sociales latentes en estos momentos. Debería ser todo muy bien organizado. Lamentablemente se hicieron las negociaciones entre el Estado y la empresa y se olvidaron del principio fundamental y supremo, que es la persona humana, la dignidad de la persona humana. A partir de ahora en adelante, debemos entender que hay tres actores válidos: la persona, el Estado y la empresa, y en base a esa línea trabajar en cuáles son los intereses, las necesidades, las responsabilidades y las obligaciones de las partes para lograr maximizar la asignación de los recursos y lograr crear riqueza, pero con justicia en la sociedad. En la medida que entendamos que existen tres actores válidos y que en teoría deberíamos dividir la torta, como quien dice, en tres: 33, 33, 33, 34 para la persona humana, fin supremo de la sociedad y el Estado, vamos a caminar en esa dirección correcta, en un Estado inversor, con economía interna, inteligente y sostenida, liberal y competitiva para la industrialización, para el emprendimiento, para favorecer la agricultura, la tecnointeligencia, para la promoción y la capacitación del capital humano. La educación, la salud, la seguridad y la economía son fundamentales en una sociedad en la cual podamos impulsar el desarrollo caminando todos juntos de la mano, ¿no? O sea, las tres, digamos, las tres cosas que planteas debe estar más o menos en el mismo nivel. Empresa, persona, Estado. Esa es un poco la Exactamente. idea, No, pero pero que... eso dice Pero, Angélica Sayán, lo dice la Constitución. El problema de la Constitución es que no se ha entendido cuál es el espíritu de la Constitución. No se ha entendido. Entonces solamente se hicieron las negociaciones en estos últimos años entre el Estado y la empresa y se olvidaron del principio fundamental y supremo de la persona. Entonces nuestra pirámide de la dignidad, como le pongo yo, lo digo yo, está invertida. Es más, ni siquiera se le consideró. Entonces es el momento de que retornemos a nuestros principios de justicia, a nuestros principios fundamentales de cualquier sociedad organizada, civilizada y justa, para promover justamente la participación, el intercambio, la inclusión de la persona humana, fin supremo de la sociedad y el Estado, en el bien común, en el éxito de la economía y en el desarrollo humano, ¿no? ya, bueno, Angélica, dicen, los datos están ahí, que en nuestro país hay mucha desigualdad. Hay un grupo pequeño de peruanos que son enormemente ricos,
y que la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen se va abriendo cada vez más, ¿no? Para eso, ¿plantearías tú que los ricos paguen más impuestos y que esos impuestos de alguna forma ayuden a mejorar el nivel de vida de la gente? ¿Estarías por la idea de una reforma tributaria y que eso permitiese captar más recursos y con ello poder alentar un poquito más la igualdad? ¿Qué te parece eso a ti? Mira, eso lo entienden mejor ustedes los economistas. Sin embargo, yo te digo una cosa, en la medida No, no, tú vas a de... ser presidenta, tú vas a ser presidenta de todos los peruanos. Entonces, yo pregunto a la futura presidenta. Yo no soy más que un humilde servidor, en este caso, que pregunto porque me genera cierta curiosidad escucharte. No, mira, Alejandro, lo que pasa, las dos, economía y derecho van de la mano, van de la mano. Y nosotros como abogados sí entendemos perfectamente cuál es el fin supremo de la sociedad del Estado, que es la persona humana. De repente, no les explicaron bien a los diferentes empresarios. Entonces los empresarios van a tener que actuar humanamente y entender cuál es el espíritu de la ley, la persona. Entonces, a partir de ahora, vamos a tener que trabajar de forma solidaria. Vamos a entender que la torta, como quieran decirlo, se tiene que repartir en tres partes iguales. En tres partes iguales. Y, lógicamente, porque si tú vas, por ejemplo, a las diferentes provincias, ¿Quiénes si son tienes esas tres partes? ¿Quiénes son esas tres partes? La la torta. sociedad, el Estado y la empresa. La Pero, sociedad y la pero, empresa. pero el Estado teóricamente representa a todos los peruanos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser así? ¿No sería mejor que la empresa pague más impuestos y que recaude el Estado y esa recaudación transfiriese a la gente que necesita? ¿Por qué Mira, entre tres? te pongo un ejemplo. Te pongo un A ejemplo. ver. Mira, que vamos a tener el caso de que la comunidad tiene la propiedad. La empresa quiere explotar a la tierra de esta comunidad que tiene mucho oro. Y el Estado es el benefactor justamente de los impuestos, o, ¿no? Los impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dime una cosa, ¿tú crees que la empresa no estaría de acuerdo con trabajar con esta comunidad que tiene todo este potencial? Entonces, como te digo, vuelvo a repetir, partiendo de quién tiene el derecho de propiedad, tenemos que definir qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, disminuir los costes de transacción, por ejemplo, que generan las inversiones en favor del desarrollo humano. Entonces, esa es la línea de trabajo. Así nos involucramos todos. Así todos somos partícipes de la economía social de mercado. Así trabajamos por el bien común. Así creamos riqueza y así creamos el bienestar general. Angélica, vamos avanzando un poquito más. Estoy contra el tiempo, ya nos hemos comido casi 30 minutos. Angélica, perdona que te pregunte esto. ¿Cuál es tu actividad cotidiana? ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Tienes experiencia en la cosa pública? Mira, yo soy abogada ejerciente por casi ya 29 años de ejercicio profesional. Tengo el estudio jurídico Sayán Vidaurre. He sido directora de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, presidenta de la Organización Mundial de las Comunidades Peruanas en el Exterior, cuando vivía en Madrid, España, por 10 años. Soy abogada y máster en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, España. También estudios de análisis económico del derecho por la Complutense. Me falta todavía el título de doctorado. Eh, No, pero bueno, no estoy pidiendo tu currículum, te estoy diciendo cuál es tu actividad profesional en la cosa pública, no estudio privado. Lo que estoy pidiendo es que me digas, ¿estás con experiencia cómo se maneja una institución pública, el presupuesto de una institución pública? Porque a gobernar una institución grande o pequeña hay que ir con la lección aprendida, ¿no? bueno, para eso tenemos tenemos muy buenos técnicos y basta tener con el criterio necesario, la formación necesaria y querer trabajar por el bien común, tener las ideas claras, ¿no? Y las decisiones correctas, que no nos tiemble la mano a la hora de tomar decisiones por el bien general, sobre todo por el desarrollo de la persona humana, por la seguridad humana. Nosotros, más que todo, nuestra línea de trabajo como Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú
estamos dispuestos, nuestra misión es trabajar por el bien común y bueno, no vamos a cambiar esa línea, ¿no? En la medida que entendamos cuál es nuestra función, nuestra misión en esta sociedad, ¿no? Vamos a caminar en ese rumbo correcto, ¿no? Entonces, como todos tenemos debilidades, tenemos fortalezas, lo importante es queremos hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, como organización política, el interés público que tiene como fin promover esa participación de los ciudadanos en la vida democrática, ¿no? Y contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, ¿no? Entonces, definitivamente queremos mejorar la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos. Somos un país que nos estamos convirtiendo en la potencia mundial de América Latina. Ya se están impulsando importantes megaproyectos nacionales de inversión, pero... Potencia mundial, ¿en qué somos potencia mundial, Angélica? ¿Puedes decirnos 3, 4 ejemplos? Por ejemplo, con este próximo puerto de Chancay y la promoción, por ejemplo, de nuestro próximo megapuerto de Corio también, y también ahora con la inauguración de nuestro aeropuerto Jorge Chávez, que va a originar... Pero ¿por qué eso me convierte en potencia mundial? Si vamos a seguir a lo mejor igual o peor que antes, o que lo que se ingresa ahí va a estar siempre concentrado en pocas manos. Digo yo, ¿por qué me tendría que convertir eso? No sé en qué potencia por tener más aeropuertos, menos aeropuertos, eso nos hace que seamos potencia mundial. Como Porque decía lo que el pasa alcalde de Lima, es como... potencia mundial. No, mira, como lo decía Vidaurre en su plan del Perú en 1823, ya decía, el Perú, ¿no? Tiene, con el potencial minero que tiene este país, podemos ser la potencia mundial, la economía más próspera del mundo. Ya lo decía Vidaurre en 1823, su plan del Perú. También, ¿hasta cuándo seguiremos vendiendo nuestro algodón, nuestras tierras que nosotros mismos podemos bordar? O con el potencial minero que tiene este país, podemos ser la artillería más poderosa del universo. Todo esto ya se planteaba hace más de 200 años, pero no se Bueno, ha puesto en eso ejecución. siempre se ha escuchado. Sí, pues eso es lo que se dice, ¿no? Bueno, Somos unas constituciones de papel, no lo hemos ejecutado, pero nosotros sí como bueno, a gobierno vamos... propósito, Angélica, a propósito de la Constitución, creo que ustedes plantean una nueva Constitución, ¿no? No. Nosotros tenemos tres posiciones. Una, el retorno a la Constitución del año 79, de acuerdo al artículo 79, 307 de la Constitución, que establece que frente a cualquier acto que vulnere la garantía, no se pierde la vigencia de la Constitución. La segunda es las reformas económicas en la Constitución del 93, y la otra justamente escuchar a las partes para ver si se puede lograr una nueva constitución. Pero esto va a depender justamente de escuchar a las personas, a las partes, para que se pueda, con un entendimiento firme, lograr lo mejor para el país, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Angélica. La mejor de las suertes. Así que seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando de estas cosas y más, pero sobre todo hablaremos de economía y de política. Creo que es la asignatura pendiente que tenemos. Nada, nuevamente gracias, Angélica, por estar en Economía y Desarrollo de Universal TV Digital. Muchas gracias a nuestros oyentes, a las personas que nos están siguiendo habitualmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.